El nuevo presidente chileno José Antonio Kast ha viajado a Argentina para hacer el ridículo acompañado de Javier Milei y por supuesto lo han conseguido. Y hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! En fin, lo típico. Hay algo profundamente obsceno de verdad en ver a estos dos hombres abrazándose delante de una motosierra de adorno en el despacho de la Casa Rosada. Uno lleva menos de 48 horas como presidente electo y ya está haciendo el ridículo, lo vamos a ver en este vídeo, y el otro lleva ya 2 años prácticamente destruyendo el tejido social de su país mientras se fotografía con cada líder ultraderechista del planeta. Por supuesto, los vídeos de la quedada, aquí está con Karina Milei. Es mala receta, también os digo, Felicito por la defensa férrea de ese caballero. Haber ganado justo las elecciones y lo primero que haces es irte a abrazar a Karina Milei mientras es acusada de haber cobrado coimas del 3% por haberle robado, choreado en la cara a las personas discapacitadas de la Argentina. No sé si es una buena carta de presentación para tus compatriotas chilenos, pero ya sabéis, esta gente se juntan entre ellos para hacer este tipo de ridículos. Es curioso porque le está diciendo Kast: te felicito por haber protegido a este caballero. Felicito por la defensa férrea de ese caballero. La defensa férrea de ese caballero. Perdone, Kast, pero yo no sé cómo de defensa férrea le parece a usted que por culpa de Karina Milei ahora todo el mundo esté llamando coimera a la persona que es mano derecha del presidente, que es la propia hermana. No sé si eso es muy defensa o por casualidad lo de haberle obligado prácticamente a difundir una criptomoneda que era una estafa. Pero bueno, si en apenas 48 horas de presidencia de José Antonio Kast ya está diciendo este tipo de amigos, Capaz literalmente de faenarse a alguien con eso por sí. Es impresionante. bueno, estos son los vídeos, algunos de los vídeos que he compartido. Vamos a ver más cosas ahora de el nuevo presidente de Chile, que está cometiendo todos los peores errores que se puede cometer nada más empezar a gobernar. Por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile, seamos conscientes de esto, ha empezado a gobernar un defensor de el señor Pinochet, Augusto Pinochet. José Antonio Kast no es un conservador moderado que intenta distanciarse del pasado más oscuro de su país. Al revés, es un hombre que en 1988, con 22 años, hacía campaña televisiva para que Pinochet continuase en el poder. Es un hombre que dijo públicamente en unas elecciones que si Pinochet estuviese vivo, sin duda habría votado por él. Es un hombre cuya familia, padre concretamente, tiene vínculos concretos con crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por Pinochet como por su padre o por el régimen de su padre, del que emigró en Alemania en los años 40, curiosamente. Y ahora resulta que va para Argentina para abrazarse con Javier Milei intentando sacar no sé qué tipo de legitimidad. Claro, decía lo siguiente Kast antes del encuentro con Milei. Bastante estrecha su relación con él desde hace bastante tiempo. Efectivamente, con el presidente Javier Milei nos conocemos por distintas actividades que hemos podido realizar juntos en distintos países. Eso fue forjando una relación y hoy día ya queremos tener contacto con él en esta condición de presidente electo para ir avanzando, porque está claro que el 11 de marzo nosotros tenemos que partir con toda la fuerza, teniendo la mayor cantidad de los vínculos. Hay mucho que aprender Los mejores vínculos. en Argentina de cómo han Le falta quedar con el diablo y con el jefe de su padre antes de llegar a Chile. reducido la inflación y Es decir, con Adolfo, con el tío del bigote. extrema, del manejo de ciertos recintos penales, que ellos han ido recuperando la seguridad, cómo han ido enfrentando al crimen organizado, que es similar al que tenemos en Chile. ¿Va a escoger para eso más el modelo de Milei o le gusta más el endurecimiento que ha tenido El Salvador de Bukele para el control de la delincuencia? Yo creo que son complementarios. Cada país tiene su... Entre la pena y el susto, ¿con qué se queda usted? Es curioso que diga cosas como hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y eso ha permitido bajar la pobreza extrema, sobre todo por lo que decía este usuario de Twitter aquí. Inflación de Chile, 3%. Inflación en Argentina, 30%. ¿Pero qué carajo está diciendo Kast? No lleva ni 2 días habiendo sido presidente electo y ya está haciendo el ridículo de esta manera. ¿Pero cómo se va a ir a Argentina a aprender de bajar la inflación? ¿Pero qué lecciones se va a recibir de un país que está destruido económicamente por estas decisiones terroríficas de un Milei más centrado en enriquecer a su hermana
que de cualquier otra cosa. Y de, por supuesto, doblegarse a lo que digan los Estados Unidos. Es que esta reunión que hemos visto aquí, este ridículo, no ha sido simplemente un encuentro entre dos nostálgicos del autoritarismo que dicen locuras, ha sido sobre todo, y esto es lo grave, una exhibición de vasallaje coordinado hacia Washington, hacia los Estados Unidos, porque lo que une sobre todo a Milei y a Kast no es solamente su desprecio por los derechos humanos, su odio a la izquierda, su obsesión por destruir el estado del bienestar o su determinación a hacer el ridículo cada vez que abren la boca. Lo que los une sobre todo es su disposición absoluta a arrodillarse ante Donald Trump. De hecho, esta motosierra creo que es la que le regaló Elon Musk cuando fue para allá Javier Milei. Milei ha llevado, ya lo sabéis, la sumisión a Estados Unidos a niveles que ni siquiera Carlos Menem se atrevió a alcanzar entonces. Recuerden que Menem hablaba de relaciones carnales con Washington, que da una vergüenza espectacular, extrema. Y hoy eso parece algo casi digno en comparación con lo que hace Javier Milei. El presidente argentino recibió un rescate de $20.000 millones del Tesoro estadounidense justo antes y condicionado a las elecciones legislativas que iba a perder. Y Donald Trump dejó además claro, y públicamente lo dijo, que si Milei perdía ese dinero dejaría de fluir. Es decir, sin vergüenza y sin disimulo, como quien le recuerda al empleado que le está pagando el sueldo. Recuerda que te estoy pagando el sueldo y que si quieres seguir cobrando, tenéis que votar a Javier Milei. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó en televisión que una de las contraprestaciones del rescate era, por supuesto, sacar a China de Argentina y de toda América Latina. De eso va esto. Y mientras tanto, Argentina lo que está haciendo es abrir sus fronteras. Esto es también una advertencia a lo que va a pasar en Chile. Abrir sus fronteras a las mercancías y a los capitales estadounidenses en condiciones que destruirán lo poco que queda de industria nacional. El acuerdo comercial que negocian, además, es un pacto colonial. Argentina entrega recursos naturales que ahora seguramente se extenderán a Chile también. Además, Chile ya fue durante bastante tiempo una colonia americana con Pinochet, después del golpe de Estado contra Allende. Lo que hacen es flexibilizar su legislación laboral, abrir su mercado farmacéutico, que ya sabéis que además se le interesa por las coimas a las multinacionales estadounidenses, coordinar con Washington toda comercialización de recursos básicos de su país y a cambio recibe aplausos de Estados Unidos, fotos y la promesa de que los dólares van a seguir llegando, mientras por supuesto se vote como le ordenan. Y Kast va ahí, además de hacer el ridículo, como os decía, a aprender. Va a observar cómo funciona esa sumisión exitosa. Va a llevarse, incluso, dice, al viceministro de Economía de Milei, a José Luis Daza, que es un chileno que el propio Luis Caputo quiere retener, pero que Kast pretende convertir en su ministro de Economía. Es bastante triste esto, ¿eh? Para un chileno sería bastante triste. Es decir, la circulación de cuadros entre gobiernos ultraderechistas latinoamericanos que ya no es ni siquiera un fenómeno esporádico, es una política deliberada. Es la construcción de una internacional reaccionaria con sede en Washington y sucursales en Buenos Aires, en Santiago y donde se pueda ganar. Pero eso de poner como ministro de Economía a un viceministro de Argentina, ostras. Estos después son capaces de reivindicarse a sí mismos como patriotas. Vergüenza me daría. Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, por supuesto, se apresuró a felicitar a Kast apenas conocieron los resultados. Celebró que bajo su liderazgo, dice, Chile va a impulsar las prioridades compartidas con los Estados Unidos como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración, la revitalización de la relación comercial bilateral, es decir, traducción. Más militarización por parte de los Estados Unidos, más deportaciones masivas como en Estados Unidos y más apertura a las multinacionales estadounidenses. Pero es importante esto de la inmigración, amigos, porque resulta que ahora, atención, ¿cómo se ha arrepentido sobre lo que está diciendo sobre la migración el propio presidente? Nosotros nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar 300.000 personas. ¿Ah, no? Más, porque son más de 300.000, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso. Por eso la invitación es que si alguien quiere algún día volver a Chile y que está en situación irregular, tome sus cosas, todas sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo, pero con todos los papeles en regla, con su contrato, con su pasaje de ida, su pasaje de regreso, como corresponde. Bueno, ya está empezando a recular, ya está empezando a arrepentirse de determinadas cosas que ha dicho y que se ve incapaz de cumplir. ¿Cómo no? Pero si a esto le sumas lo que está diciendo ahora mismo sobre Venezuela, ya sabéis, ahora está la tensión máxima con el asunto de la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, ¿qué opina Kast sobre esta posible invasión, inminente invasión? Atención. Le preguntaban en una rueda de prensa y dice... Apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Le preguntaban sobre la intervención de Estados Unidos y dice que apoya cualquier intervención. Cualquier es cualquier intervención. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero que somos
víctimas del terror que implica tener una dictadura. Lo mismo que usted señala, ¿por qué no le interesa dejar entrar a 8 millones que han tenido que huir? Porque socialmente, económicamente no lo resiste, a él le conviene más extranjeros, o sea, compatriotas de él que están viviendo en el extranjero y remitan remesas. Es curioso primero que se atreva a criticar una dictadura mientras él mismo, su propia biografía, y no hablo de la de su padre en Alemania, hablo de la de él mismo, hizo lo posible para que la dictadura siguiese resistiendo en Chile, y además dijo que Pinochet le votaría a él si estuviese vivo. Qué vergüenza me daría hacer unas declaraciones de estas características, pero es que además, ¿qué se cree que va a pasar este señor que habla de deportar a 300.000 personas, que son en su mayoría venezolanos? ¿Qué cree que va a pasar si Estados Unidos entra militarmente en Venezuela? ¿Cree que por arte de magia todos esos venezolanos que llama inmigrantes ilegales van a volver corriendo a su país? ¡Es mentira! Va a llenarse más América Latina y el mundo entero, también España, de migrantes venezolanos que van a tener que ser expulsados de su país, que van a salir corriendo. La miseria se va a apoderar de su casa, quiero decir. Sabemos lo que pasa cuando Estados Unidos hace esas maravillosas intervenciones militares en Irak, cuando se estabiliza países como Siria, como Libia. No hay menos inmigrantes, se multiplica porque el Estado se destruye, porque la diáspora se multiplica y porque ocurre todo lo contrario a lo que pretenderían estos señores. Entonces, si tu idea es lograr que haya menos, dice, inmigración ilegal, lo último que se te puede pasar por la cabeza o ocurrir, pedazo de tarugo, es hacer una intervención militar en un país y apoyar a los Estados Unidos. Pero claro, estos van de viva la libertad carajo, que es lo que gritaba aquí Javier Milei, viva la libertad, no sé qué. Es simplemente una pura pose, es un puro ridículo, pero a la hora de la libertad es de todo menos libertad, es sumisión. Porque hay que detenerse en esa palabra, hay que detenerse en la palabra libertad, que es la gran estafa retórica de nuestro tiempo. Que Milei habla de libertad mientras recorta jubilaciones. Ateneos a lo que está haciendo Milei para entender lo que pasará en Chile. Habla de libertad, recorta jubilaciones, desmantela un sistema de salud, privatiza la educación, criminaliza la protesta libre. Kast también habla de libertades, mientras lo que hace es prometer restaurar el orden, que es el orden pinochetista, perseguir migrantes, prohibir el aborto, incluso en casos de violación, que es una barbaridad. La libertad que defienden es siempre la misma. Es la libertad para los capitales y represión para los pueblos. Claudia Sheinbaum, lo hablábamos ayer en el canal, la presidenta de México, fue una de las pocas que ha señalado lo evidente. Ha recordado que el régimen de Pinochet se caracterizó por el exterminio de quien actuaba o pensaba distinto. Eso no es libertad. Recordó las escenas del Estadio Nacional, donde iban colocando los cuerpos de aquellos que habían detenido y los aniquilaban sin juicio, por el solo hecho de pensar diferente. Recordó que América Latina vivió ya décadas de golpes de Estado, de dictaduras, de desapariciones, y advirtió que no se puede reivindicar a regímenes autoritarios sin pagar un precio moral y político. Pero el precio parece no importar a quienes celebran en Buenos Aires. Para ellos, Pinochet no fue un criminal de lesa humanidad, sino un salvador. Dice que liberó a Chile del comunismo, pero lo que hizo fue someterlo a los Estados Unidos, a los Chicago Boys. Para ellos, los 40.000 torturados, los desaparecidos, no son víctimas, son daños colaterales de una guerra necesaria. Para ellos, los humillados no merecen justicia, sino olvido y poco más que eso. Esta es la nueva derecha latinoamericana que hay que sufrir. Que no es nueva en absoluto. Es la vieja derecha de las dictaduras, de los Chicago Boys, de la doctrina de seguridad nacional, pero ahora con cuentas de Twitter y con think tanks, con nombres en inglés. Es la derecha que nunca aceptó la democracia más que como un instrumento para volver al poder. Es la derecha que cuando gobierna desmantela derechos y cuando pierde elecciones prepara golpes, como Bolsonaro ha intentado recientemente en Brasil. Donald Trump también lo intentó en Estados Unidos, Y Kast preside un partido que nació para sabotear el proceso constituyente chileno y que ahora llega al gobierno prometiendo mano dura, que es simplemente mano dura para los pobres y mano sencilla para los ricos o para los que mandan en Estados Unidos. Y mientras decimos esto, los inversores están diciendo que celebran, los analistas hablan de estabilidad, y así funciona siempre el sistema. Tortura, desapariciones, golpes de Estado que son aceptables siempre que garanticen la rentabilidad del gran capital. Los derechos humanos en este caso son un lujo que los países del sur no pueden permitirse si quieren atraer inversores. Es de verdad lamentable. Algo que deberíamos preguntarnos es cómo es posible que esto vuelva. Que después de décadas de conquistas democráticas, de avances en derechos, de construcción institucional, los herederos de esas dictaduras que literalmente estuvieron con ellas, recuperan el poder.
Y la respuesta no está solo en sus campañas multimillonarias, que las tienen, y en su dominio de medios de comunicación o redes. Está también en los fracasos de aquellos que deberían haber consolidado una alternativa y que no lo han conseguido del todo. Está en la incapacidad de traducir el progresismo en mejoras concretas para la vida cotidiana de las mayorías. Está también en una gran parte de la corrupción, que por supuesto estos no han cambiado. Ya veis Milei con las coimas de su hermana, pero es una corrupción que en muchos casos limitó y deslegitimó a proyectos transformadores. Está en la distancia entre muchos de los discursos y las realidades, pero claro, cuando uno se pone frente a esto, pues entiende que lo que viene es una cosa bastante peligrosa. En fin, amigos, amigas, os animo a suscribiros al canal. Estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Muchas gracias por estar aquí. Os leo los comentarios. Dadle like, compartidlo y suscribíos al canal. Gracias.